Vamos a buscar aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? De alguna manera, pues esto es una continuidad de el mensaje anterior que estuvimos dando. Y como base vamos a utilizar este versículo donde la palabra dice, la leemos para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Mira cómo dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hemos orado, hemos alabado, hemos cantado, hemos aplaudido. Qué bueno, aleluya. Pues ha llegado el momento de poder desarrollar lo que es el mensaje de la palabra. Y el título, pues, el mensaje tiene por título Llenos para vencer. El mensaje anterior, no la semana pasada, porque ya pues todos saben, pues ya que yo no pude llegar, estuve quebrantado de salud. Pero el mensaje anterior al domingo pasado, que estuvo titulado La Fuente de la Victoria, nosotros empezamos a lo que podemos decir a sentar el fundamento para lo que es tener una vida victoriosa. Y hablamos de la importancia de nacer de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento es algo necesario, es algo importante, es algo, aleluya, que se tiene que llevar a cabo en cada una de nuestras vidas para nosotros poder vencer espiritualmente hablando y vencer a lo que es el mundo. El apóstol Juan dijo claramente en esa porción que estuvimos leyendo en el mensaje anterior, que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, solo el que ha nacido de Dios por la fe en Jesucristo puede vencer ¿qué? Al mundo. Porque esa victoria está ligada a esa nueva vida que Dios nos da a cada uno de nosotros en el nuevo nacimiento. O sea, si hemos nacido de Dios, dijimos que ya tenemos dentro de nosotros lo que nosotros necesitamos para vencer. Ahora, nosotros vivimos en unos tiempos donde muchos confiesan haber nacido de nuevo, pero su vida sigue igual. Y eso para mí es chocante, porque un buen conocedor de la palabra, o no solamente un buen conocedor de la palabra, sino todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha tenido esa experiencia y esa convicción con el Señor, sabe que eso es ¿qué? Imposible. Entonces, hoy más que nunca se puede ver a una generación, a una iglesia, se lo podemos decir así, que pues vive confesando y diciendo que ha nacido de nuevo, pero sin embargo podemos ver que su vida sigue de la misma manera. Hablan igual, reaccionan igual, caminan igual, visten igual, desean lo mismo, tienen los mismos hábitos, el mismo carácter. O sea, estamos hablando el mismo estilo de vida. Vemos conversiones sin evidencia. O sea, estamos viendo personas que dicen que se convirtieron, pero no estamos viendo la evidencia. Estamos viendo una fe sin fruto. Y cristianos que no están siendo transformados. Y ante esta realidad surge la pregunta, quizás incómoda, pero bastante necesaria.
Es posible nacer de nuevo sin cambiar. Y si no hay cambio, la pregunta entonces que seguiría es, ¿qué está pasando? Lo que nosotros sí sabemos es que Cristo no vino a mejorar el viejo hombre, sino que vino a ¿qué? A crucificarlo. Y fue por eso que Pablo dijo que ya no vivo yo, sino Cristo vive ¿qué? En mí. El viejo hombre no se reforma. El viejo hombre se crucifica. El viejo hombre se entierra y nace una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. El viejo hombre no se educa. Hay que matarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Cristo vive en nosotros, entonces se puede deducir de que algo tuvo que morir, porque nosotros tenemos que estar juntamente, amén, crucificados juntamente ¿qué? Con Cristo. Y hay quienes dicen, y digo esto porque se escucha, yo lo he escuchado: yo amo a Dios, pero no puedo cambiar. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero hay personas que se han expresado y se expresan y dicen: yo amo a Dios, o simpatizan con las cosas de la iglesia, con las cosas de lo que es la obra del Señor, pero no puedo cambiar. Siempre termino haciendo lo mismo. De verdad Jesús nos llama a una vida imposible. ¿Podrá Dios exigir algo de nosotros que nosotros no podemos hacer? Nos dejó un mandato que no podemos cumplir. La respuesta está en las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Jesús no les dio a los discípulos una palmadita en la espalda y le dijo: mira, resuélvetela como puedas. Eso no fue lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Aleluya. Sino que les dio una promesa. Y es una promesa, amén, aleluya, extraordinaria, una promesa como ninguna otra. Y él dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Qué promesa más terrible. O sea, él no le dijo: bueno, yo me voy, mira a ver cómo ustedes van a hacer. Yo sé que se la va a ser difícil, yo sé que se la va a hacer difícil, pero resuelva como puedan. No. Él dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. O sea, entonces comenzamos hablando sobre el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es el inicio. El Espíritu Santo no viene si no hay un nuevo nacimiento. Para que el Espíritu Santo venga, hay que nacer de nuevo. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que ver que esa decisión de uno, amén, hacer el Señor como nuestro Señor, Salvador, aleluya, y seguirle todos los días de nuestras vidas. Cuando uno toma esa decisión, entonces uno nace de nuevo, y en ese nuevo nacimiento inmediatamente, amén, sobrenaturalmente recibimos el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Este Espíritu Santo que desde mucho antes de la venida de Jesús, ya Dios había hablado de esta promesa maravillosa. Una de ellas siendo la profecía que encontramos en el libro del profeta Joel, donde vemos claramente que la Biblia dice que, amén, que en los posteros días, Dios hablando dice: derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre algunos especiales. Sobre los niños bonitos que yo voy a decidir. No. Él dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Esa fue la promesa dada, escuche bien, que fue profetizada mucho antes de Jesús venir a este mundo. Ya se había profetizado, ya se había hablado sobre esta verdad poderosa, que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesús, antes de ascender al cielo, antes de irse, le dio instrucciones a los discípulos. Les dio instrucciones a los apóstoles y les dijo claramente: mira, vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. O sea, está hablando nuevamente de ¿qué? De esa promesa. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que promete y un Dios que cumple. Y le dijo a ellos: mira, vayan allí, vayan a Jerusalén. Y la instrucción fue clara: no se muevan de allí. O sea, esperen, no hagan nada hasta que ustedes reciban esa promesa. Y sabemos que esa promesa se cumplió, porque Dios no miente. Y sabemos que la Biblia narra ese evento en el día de Pentecostés, cuando estaban allí reunidos los discípulos, aleluya, allí como dice, un solo sentir, estaban todos unánimes, allí orando, allí siendo obedientes a la palabra de Dios, amén, a las instrucciones de Dios, esperando esa promesa maravillosa, cuando de repente dice que vino el Espíritu Santo como un viento que recio, que llenó que toda la casa. Y ellos fueron llenos, revestidos del poder de Dios, aleluya, amén. Y desde ese momento en adelante, amén, yo te aseguro que esos apóstoles nunca fueron los mismos, sino que el Espíritu Santo marca un antes y un después en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, aleluya, es imposible que nosotros permanezcamos igual, porque ahora cuando nosotros recibimos, amén, al Espíritu Santo, estamos ¿qué? Recibiendo, aleluya, prácticamente a Cristo en nuestras vidas. Toda persona que nace de Dios y recibe el Espíritu Santo, aleluya, lo que está sucediendo es que nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso es que yo digo que no, es imposible que nosotros permanezcamos igual al recibir al Espíritu Santo, porque cuando tú recibes al Espíritu Santo, tú estás haciéndote partícipe de esa naturaleza divina, aleluya. Es decir, es Dios mismo morando en cada uno de nosotros, dándonos ¿qué? Nueva vida, nuevos deseos, nueva fuerza para obedecer y tener ¿qué? La victoria. Ahora bien, algo importante que debemos saber y que muchas veces es ignorado por muchos, es que aunque ya hemos sido salvos, la naturaleza pecaminosa sigue presente. Todavía nosotros sentimos, todavía ese viejo hombre, aunque debe estar sepultado, pero está ahí. Todavía vienen los malos pensamientos, todavía vienen los deseos desordenados, todavía van a venir ¿qué? Las tentaciones y muchas otras cosas. Todos nosotros, como creyentes y seguidores de Cristo, tendremos esa lucha por el resto de nuestras vidas hasta el día que nos toque partir o Cristo venga por su iglesia. Es algo que nunca se va a terminar. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, seremos tentados, tendremos lucha. Amén. Vendrán los malos deseos, vendrán los malos pensamientos. Aleluya. La misma palabra lo dice en Gálatas, cuando dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen.
entre sí para que no hagas lo que tú quieres hacer. O sea, tú quieres agradar al Señor, pero la carne se opone. ¿Por qué? Porque tú has sido salvo, ahora tienes el Espíritu Santo, pero todavía tú estás viviendo en este cuerpo. O sea que esa perfección, amén, aleluya, se va a llevar a cabo cuando estemos morando con el Señor. Mientras estemos aquí y mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, aleluya, esos malos deseos, aleluya, van a estar, aleluya, las tentaciones van a estar. Eso es normal. Y tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Pero es aquí donde entra la importancia del poder del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es por eso que Dios sabía, aleluya, que sin el Espíritu Santo no iba a ser posible. Es por eso que Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no podré enviarle al otro consolador para que esté con ustedes, aleluya, todos los días de vuestras vidas. Dios sabía que la única manera de nosotros poder, amén, vencer en este mundo y agradarle, hacer su voluntad, es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque solos no podemos. Con nuestras fuerzas no podemos. Entonces, cuando uno nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, nosotros no podemos permanecer igual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Eso no es una opinión, por si acaso. Eso es bíblico. No podemos permanecer igual. Juan el Bautista, amén, cuando estaba bautizando allá en el río, él les decía a ellos, aleluya, amén, que tenían que demostrar frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando una persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros ahora se tiene que ver la evidencia. Ese es el fruto. Es por eso que Jesús dice claramente, aleluya, que el árbol se conoce ¿por qué? Es por los frutos. ¿Tú sabes quién es quién? Por los frutos. No por lo mucha Biblia que sepa. No es por, amén, quizás cómo pueda vestir externamente, sino es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia dice hacer, amén, frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el que se ha arrepentido de corazón, amén, va entonces a efectuarse en su vida unos frutos que hablan de ese arrepentimiento. Que tú no tienes que decir que eres cristiano. Tú no tienes que decir, aleluya, que te arrepentiste. Sino que los frutos mismos van a hablar por ti, aleluya. De que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en las Escrituras. Vemos a diferentes ejemplos de personas, aleluya, que tan pronto tuvieron un encuentro con Jesús. Esas personas, hermano, tenían el deseo de cambiar. De rectificar las cosas. ¿Ah? Zaqueo fue uno. Zaqueo fue uno que tan pronto Jesús entró en su casa. Y el hombre, hermanos, aleluya, se arrepintió y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Él dijo, mira, ¿sabes qué? Porque el hombre era un ladrón. El hombre era un cobrador de impuestos. Ese era su oficio, pero dentro de su oficio, esa gente, eso se prestaba ¿para qué? Como Judas, el tesorero, pero mira, tenía mala maña. Pues entonces, el hombre, pues, engañaba a la gente, le robaba a la gente. Pero cuando hubo un nuevo nacimiento, Jesús en ningún momento tú ves que Jesús se lo pidió, sino que él, amén, a eso le nació amén, de él, porque ahora es una persona arrepentida y ahora él quería devolverle para atrás a las personas que él defraudó 4 veces más de lo que le robó. Eso habla de ¿qué? De fruto. Porque una persona que no se arrepiente de verdad no va a querer hacer eso.
Entonces, no podemos negar, bíblicamente hablando, de que cuando uno nace de nuevo y recibe entonces el Espíritu Santo, debe de haber un cambio. Amén, aleluya. Y no podemos quedarnos igual. Pero quiero hacer una salvedad. Y es que muchas veces nosotros confundimos el cambio instantáneo con el proceso espiritual. Porque nosotros tenemos que saber que esos cambios que se van a efectuar en nuestras vidas, amén, la gran mayoría de ellos muchas veces no van a ser instantáneos, sino que va a ser algo progresivo, sino que va a ser algo que el Espíritu Santo va a ir trabajando en tu vida, amén, y tú también vas haciendo tu parte para que entonces esos cambios se vayan efectuando en nuestras vidas. Hay personas que se frustran porque quizás vinieron al evangelio y de momento quizás pensaron que tan pronto entregaron su vida al Señor, ¿verdad? Su vida iba a ser completamente diferente de la noche a la mañana. O sea, pensaron que iba a haber un cambio drástico, inmediato en todas las áreas de su vida, aleluya. Y quizás pensaron que ya no iban a enfrentar tentaciones, quizás ellos pensaron que ya no iban a enfrentar los malos deseos, amén, los malos pensamientos y todas esas cosas de las cuales nosotros luchamos. Y hay muchos que se frustran. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos hace nuevas criaturas. Pero la santificación, aleluya, es progresiva, no mágica. Nosotros venimos de un mundo con tantas malas mañas, con tantos malos hábitos, con toda esa práctica. Y tú crees que de la noche a la mañana, hermanos, aleluya, todos esos malos hábitos se van a ir. No todos cambiamos al mismo ritmo. Porque lo que le puede tomar a uno 2, 3 meses, a otro le puede tomar 6 meses. Dios no brega con todos de la misma manera. Aleluya, pero todos los que nacen de Dios, aleluya, tienen un cambio de dirección. Y es que le da la espalda al mundo del pecado y sigue a Cristo. El cambio puede ser progresivo, pero la evidencia es inevitable. Amén. Aunque esos cambios se dan de una manera paulatina, lentamente, pero ciertamente se tiene que ver el cambio en nuestras vidas. O sea que el nuevo nacimiento es un evento donde hay un cambio de dirección en nuestras vidas. Entonces, siendo esto una verdad, ¿por qué entonces es que nos encontramos con situaciones donde no vemos el fruto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué sigo en lo mismo sin fuerzas para vencer? Entonces, yo tendría que preguntar, ¿se está luchando en la naturaleza carnal? ¿O se está luchando en la naturaleza espiritual? ¿Estamos tratando de vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas? ¿O la estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo? Porque aquí vemos, aleluya, amén, que Jesús dice, amén, recibirán ¿qué? Poder. Él no dice esfuércense un poco más, amén, él dice recibiréis poder. O sea que nosotros no podemos vencer por nuestras propias fuerzas, sino por la nueva naturaleza que ahora habita en cada uno de nosotros, aleluya. Me acuerdo las palabras, amén, aleluya, amén, de Zorobabel cuando dijo, amén, no es con espada, no es con ejército, sino que con su Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Si recibimos al Espíritu Santo, entonces Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Eso lo dice la Escritura. Si Cristo está en nosotros, pues entonces el cuerpo está ¿qué? Muerto
a causa del pecado. Amén. Y eso no, y cuando dice que el cuerpo está muerto, no significa que no vas a sentir, no significa que no vas a ser tentado. El mismo Jesús, la palabra dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo que esto significa es que ya el pecado ya no gobierna en nuestras vidas. ¿Ve? Cuando dice que ahora, amén, el cuerpo está muerto a causa del pecado, eso significa que ahora el pecado no tiene potestad. Ahora el pecado no gobierna. La carne ya no manda, sino que somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. El pecado puede tocar la puerta, pero ya no tiene las llaves. Hello. El pecado va a tocar la puerta, pero no debe tener las llaves para entrar. No tiene potestad. No, amén. Ya no gobierna tu vida, porque el que está gobernando nuestra vida ahora es Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que ser hacedores. Entonces, parte de la problemática del por qué no vemos los cambios que se deben de efectuar en nuestras vidas es porque nosotros no estamos haciendo de nuestra parte, porque Dios siempre va a hacer la de Él. Dios nunca falla. El problema nunca es Dios. El problema nunca va a ser la palabra. El problema siempre va a radicar ¿en quién? En nosotros. La palabra dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente qué. Porque nosotros somos unos expertos en escucharla. Eso es sermón viene, sermón va. Predicación viene, predicación va. Estudios vienen, estudios van. Pero cuánta de esa información, cuánta de esa palabra la estamos aplicando, la estamos viviendo. El Espíritu transforma nuestras vidas, pero la obediencia, amén, es lo que activa el cambio. Escuche bien, aleluya, el Espíritu Santo hace la transformación, pero para que yo pueda ver el cambio, aleluya, yo tengo que obedecerla. Entonces muchas veces el problema radica en que hubo quizás una confesión genuina, porque no estamos cuestionando la confesión genuina, pero todavía no ha habido una rendición completa. Y nosotros tenemos que renunciar al pecado. Tiene que haber una rendición completa en nuestras vidas al señorío de Cristo. No podemos estar a mitad. Tiene que haber una rendición completa. Aleluya. Cristo, cuando llega a nuestras vidas, Él no entra para compartir nuestro corazón y nuestra mente. Él entra para gobernar. Cristo no quiere compartirnos. ¿Ah? Él no quiere. Él no quiere compartirnos. Él no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere la mitad, amén, de tu voluntad, de tu mente. No. Amén, cuando Cristo, aleluya, amén, entra, Él entra para gobernar. Y cuando hablamos de gobernar, que Él tiene el control de todo. Jesús no entra para ser un invitado especial, porque muchos tienen a Cristo como un invitado especial. Él entra para habitar. Él quiere vivir juntamente con nosotros. El Espíritu Santo, amén, debe de habitar en nuestras vidas. Muchos se conforman con una visitación especial. Ay, ese toquecito me paró los pelos. Muchos van a la iglesia, al templo, y hay un mover. Ay, se sintió algo bonito, aleluya. Pero esto no se trata de sentir algo bonito. No se trata del toque, sino que Dios quiere habitar. Habitar significa vivir. Dios no quiere venir de temporadas así, tocarte y que se te paran los pelos.
No. Él quiere poner nuestras vidas en orden. Él quiere ayudarnos. Él quiere vivir y habitar en nosotros. No ser compartido. Donde todavía estamos divididos. Amo a Dios y me gustan las cosas de Dios, pero todavía quiero un poquito de esto. Entonces, la pregunta es, ¿le entregué mi vida a Cristo o solo le pedí ayuda? Porque el deber es entregar. Entregar que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos se lo debemos entregar a Él para que Él gobierne, porque ahora Él es que nuestro amo. Muchas veces no vemos el cambio, el fruto que debe de haber en nuestras vidas con el tiempo que llevamos en el Evangelio. Bueno, por eso es que Pablo en cierta ocasión dijo, yo le tengo que hablar a ustedes como a niños, debiendo de ser ya que maestros, porque el problema es que el tiempo nos pasa por encima y nos encontramos en la misma situación. En vez de estar comiendo vianda, todavía estamos en la leche. Y Pablo le dijo a ellos claramente, yo tengo que hablar a ustedes como niños, ustedes debiendo de ser ya maestros. Y muchas veces el problema es que no hay permanencia. Cuando hablo de permanencia, me estoy refiriendo a que permanecer en Cristo constantemente todos los días, permanencia. No hay esa permanencia, sino que un día estoy en el fuego, 3 días estoy apagado, y después vuelvo de nuevo en el fuego 2 días, y después vuelvo para atrás una semana. No, esa no es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos en Él, aleluya. Debe de haber una permanencia. Permanencia. Jesús dijo que apartados de Él nada podemos hacer. Debe de haber esa permanencia constante, relación todos los días. Entonces, cuando no hay permanencia, no hay oración. Cuando no hay permanencia, no hay palabra. Cuando no hay permanencia, no hay comunión. Cuando no hay permanencia, no hay devocional. Y eso se traslade, aleluya, a lo que es una vida espiritual débil. Porque acuérdate que este cuerpo, para estar fuerte, tú lo alimentas con comida. Tú le metes ahí la proteína, le metes ahí los carbohidratos, le metes ahí la carne, los vegetales. Ahí lo que el cuerpo necesita, ¿para qué? Para funcionar, para estar fuerte, para poder trabajar, para poder caminar, aleluya, para no estar anémico. O sea, el cuerpo necesita. Si tú no lo alimentas, te vas a buscar problemas, te vas a enfermar. Una mala alimentación va a buscar ¿qué? La enfermedad. Y es lo mismo cuando no hay permanencia y no hay oración, que esa es la manera de alimentar ahora tu espíritu, porque tú no puedes alimentar tu espíritu como tú alimentas la carne. Tú no puedes alimentar a tu espíritu con arroz y habichuela, con un moro, con un mangú, con unas viandas, con un bacalao. No. El alma, el espíritu, se alimenta con la palabra de Dios. Con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces la permanencia, entonces no hay ese devocionar, esa vida, ese altar privado, esa vida de comunión privada con el Señor. Yo no estoy hablando aquí en la iglesia, porque ya eso lo hemos dicho 20,000 veces. En la iglesia, hermano, todo el mundo ora. En la iglesia todo el mundo es un santo. Yo me refiero a nuestra vida privada, a nuestro altar en el hogar, a nuestro tiempo de devoción con Dios, o solamente lo buscamos cuando venimos al templo. Y como la condición está hoy en día que muchos ni vienen al templo, entonces nunca lo buscan de verdad. Entonces, no hay oración, no hay palabra, no hay comunión, no hay devocional. Entonces, queremos victoria sobre
lo que es el mundo, victoria sobre lo que es la carne, victoria sobre las tentaciones, victoria sobre estas cosas, aleluya, sin disciplina espiritual. Y así no se puede. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 10 que dice: si el hacha se desafila y no se le vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Salomón en Eclesiastés capítulo 10 dice que si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, lo que va a pasar es que vas a trabajar más duro para tratar de lograr el mismo resultado. Y cuando tú pues lo aplicas a lo espiritual, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que esa hacha esté que constantemente afilada, porque el hacha se desafila y nosotros somos los que tenemos que afilarla para entonces tener el resultado, amén, que queremos tener en nuestras vidas espirituales. Porque si no, vamos a estar golpeando más duro, vamos a estar empleando más fuerza y no vamos a tener resultados. En cierta ocasión hubo alguien que dijo una frase, no me acuerdo ahora mismo quién fue el que la dijo, pero dijo: si yo tengo 8 horas para cortar un árbol, tengo que invertir las primeras 6 en afilar el hacha. Mírate eso. Él dice: si yo tengo 8 horas para cortar un árbol, pues yo tengo que invertir las primeras 6 en afilando el hacha. Mira, el enemigo de nuestras almas quiere cristianos que no tengan tiempo para orar. Eso es lo que él quiere. Que no tengan tiempo para leer la Biblia, que no tengan tiempo de congregarse y que no tengan tiempo para pasar tiempo de devoción y búsqueda del Señor. Porque Él sabe que si esa es nuestra vida, no vamos a tener la oportunidad, amén, de poder hacer el frente a Él. Amén, Él sabe que entonces, amén, cuando nosotros, si esa es nuestra vida, aleluya, Él va a ganar. En estos caminos, uno no puede andar con la unción prestada. Todos nosotros, la palabra dice que cada uno recibe el Espíritu Santo. Y usted es responsable de su vida espiritual. ¿Usted sabía eso? El responsable de su vida espiritual es de usted, no es del pastor. No es de los líderes de la iglesia. No es de su esposa ni su esposo. No es de sus hijos. No es del hermano de la iglesia. Aquí el responsable de su vida espiritual es usted. Porque si usted se descuida, usted no le va a poder echar la culpa a nadie. Yo sé lo que Dios me manda a mí hacer. Yo sé lo que Dios dice en su palabra. Yo sé qué es lo que me toca a mí. Y en estos caminos no podemos andar con unción prestada. Porque eso no fue lo que le pasó a las vírgenes. Ellas dependieron o querían depender del aceite de las otras. Y yo, no, ve y busca el tuyo, aleluya, no vaya a ser que después yo me quede sin nada. Y tú no puedes estar dependiendo del aceite de nadie, de la unción de nadie. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, tú tienes que procurar, amén, mantener ese fuego ardiendo en tu vida. Esa llenura, el poder del Espíritu Santo. Porque la linda, imagínate, dependiendo de los demás, pidiendo a los otros que oren por ti, tú no oras. No, hermano, eso, la linda. Porque la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Eso está claro. Eso es un deber. Y es bueno.
y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para eso está el cuerpo de Cristo. Pero hermano, hay personas que lo que son carretillas. ¿Tú sabes lo que es una carretilla? La carretilla es que hay que empujarla. Entonces ellos tienen el problema. En vez de decir ayúdame a orar, no, ora. Entonces tú oras por ellos y ellos no están orando. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿En cuanto a qué? La pasada. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tú eres una nueva criatura. Y él le dice a ellos, en cuanto a la pasada manera de vivir. Él dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre vive dominado por la carne, por el pecado, el ego, los deseos desordenados. El viejo hombre se justifica. El viejo hombre dice, así soy yo. Yo nací así. Es precisamente por eso que tiene que nacer de nuevo. Yo me he encontrado con personas que tienen un carácter terrible y lo quieren justificar con que no, yo nací así. No, es que yo vengo de la familia tal. A mí toda mi familia son así. Somos de carácter fuerte. ¿Ah? Entonces, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con la nueva criatura? Porque yo entiendo que quizás hemos aprendido ciertas conductas y hemos arrastrado con eso porque lo vimos en nuestros hogares y en nuestra familia y ese carácter fuerte y todo lo demás. Pero cuando ahora tú estás en Cristo, ahora Cristo te enseña, aleluya, cómo es que nosotros tenemos que conducirnos, cómo es que se habla, cómo es que se trata a la gente. Entonces, el viejo hombre pues se basa en que así soy yo. Es que no, si tú naciste de nuevo, tú no eres así. Tú eras así. Era, verbo pasado. Pero hay gente que nacieron de nuevo, aceptaron a Cristo y dicen, no, es que así soy yo. No, entonces se van más allá y dicen, Dios me entiende. Porque para tratar de justificar el mal comportamiento, que ellos no están dispuestos a hacer la parte de ellos para esa transformación, no, Dios me entiende. O yo soy el único que los he escuchado. Dios me entiende. Todos lo hacen. Yo no soy el único. ¿Ves? Todas esas frases son frases de querer justificar. Y cuando una persona habla así, no va a cambiar, porque no está reconociendo que tiene que cambiar, no está reconociendo que está mal, no está reconociendo su mal proceder. Cuando una persona dice yo soy así, está diciendo otras palabras, no hay cambio. ¿Cómo tú puedes esperar un cambio de una persona que te está diciendo Dios me entiende? Yo soy así. Todos lo hacen. No, a mí no me importa quién está haciendo qué. Yo tengo que compararme con la Biblia, no con los demás. Mi comparación, mi espejo debe ser la palabra. Ese debe ser mi espejo. ¿Qué dice Dios? Cuando yo voy al espejo de la palabra, ¿qué Dios me dice a mí? ¿Qué yo me veo? Porque si me comparo con los demás, olvídate, un santo. Aleluya. Y Pablo dice, despojaos. No dice que Dios te va a despojar. Aquí no dice que Dios lo va a hacer por ti. Pablo le dice, primeramente hay que entender que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a mundanos. No le está hablando a inconversos, él está hablando a la iglesia. Y él le dice a la iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. No dice Dios te va a despojar. Él dice despojado. Amén. Es una acción
que tenemos que hacer que nosotros. Dice despojaos. El Espíritu Santo no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y entienda que sigo el hilo porque estamos hablando del problema que estamos viendo de personas que profesan nacer de nuevo, pero no hay cambios. Eso es un problema grande porque es antibíblico. Estamos tratando de lidiar con la situación y el problema de personas que dicen, si yo nací de nuevo, ¿por qué entonces no estoy cambiando? Y aquí dice que el que se tiene que despojar somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Lo que Dios sí hace es que nos da el poder. Ahí está la palabra que dice, y recibirás que poder cuando hayas recibido al Espíritu Santo. Aleluya. Lo que Dios hace es que nos da que el poder, nos da que la unción, aleluya. Él no te va a quitar el cigarrillo de la boca, pero te va a dar el poder para dejarlo. Él no te va a quitar, aleluya, la cerveza de la mano, pero te va a dar el poder, aleluya, para dejarlo. Para decir que no. Te va a dar la fuerza que humanamente no vas a tener. Pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos. Me acuerdo de este hombre que testificaba que un hombre que se convirtió a Cristo y era en su vida vieja pues le gustaba, ya tú sabes, doblar el codo. Me encantaba la cerveza y todo. Y estaba haciendo un trabajo una vez en una casa. Y trabajaba como en construcción, cosas así. Y ¿qué pasa? Que en una los compañeros salieron a buscarle unos materiales para el trabajo y él se quedó solo en la casa, esperando y haciendo unas cositas. Pero que en la casa que estaban haciendo el trabajo, había una cervecita. Y la cerveza estaba bien fría, esa que estaba sudando así. Y ahí comenzó la lucha. Porque mira, aleluya, si tú piensas que el enemigo no te va a tentar. Y ahí comenzó la lucha interna. Una guerra terrible. Y él la miraba de lejito, la veía así que le bajaba así ese sudorcito, ese frío. Empezó a sudar él también. Y era una batalla, lo hago, no lo hago, la tentación, aleluya. Y al final cogió. Fue allá donde estaba la cerveza, cogió, la abrió. Y cogió, fue al fregadero y la tiró así. La botó toda. Ahí se acabó el problema. Porque si la deja ahí, lo más seguro es que va a pasar media hora y quizás se la va a tomar. Mira, muchas veces hay que hacer como José, que hay que salir corriendo, aleluya. Y eso no significa que usted es un débil o lo que sea. Es que hay veces que tú tienes que saber, las decisiones que hay que tomar. Una vez yo estaba hablando con un amigo mío, un compañero de trabajo, bien amigo mío, que dejó de fumar y estábamos orando por eso y gracias al Señor. Pero cuando eso habían pasado unos meses, ya lleva más de un año y pico, pero todavía tenía una caja de cigarrillos en el carro. Yo pregunto, muchacho, bota eso. ¿Para qué tú quieres eso ahí? ¿Para qué tú quieres si ya tú llevas meses ya? Entonces te vas a buscar un problema porque va a haber un día que te encuentres en una de esas situaciones que pasaste un mal día, lo que sea, y como tú tuviste más de 30 años fumando, dice, no me ha pasado que la miro. Entonces tú tienes que botar eso. Y ya eso tú no tienes que tenerlo a tu lado porque te estás buscando un problema. Entonces, Dios nos da el poder, aleluya, amén, la unción, para que nosotros entonces que tomemos las decisiones, pero la decisión la tomamos nosotros, pero el Espíritu Santo, hermano, no va a venir, lo va a hacer por ti. Nosotros
¿Ve? Aquí él dice claramente, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso es una verdad bíblica, eso es una promesa. Jesús no dijo a lo mejor, no. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes la naturaleza de Dios contigo, vive contigo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tenemos la naturaleza divina, aleluya, con nosotros. Tenemos la simiente de Cristo en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y la palabra dice que Él venció. Y como Él venció, nosotros venceremos juntamente con Él. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo nos da el poder que no es humano, sino es un poder sobrenatural para vencer ¿qué? La tentación. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Usted no peca cuando usted es tentado. Usted peca cuando usted cede a la tentación. La tentación es normal, va a venir. El enemigo va a influenciar, va a tentar. Y dicho sea de paso, Dios no tienta a nadie. Por si acaso, el que tienta es el diablo. Porque la palabra dice que, amén, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Ahora, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Satanás nos tienta para que nosotros entonces pequemos. Lo que Dios sí hace es que nos prueba. La prueba viene de parte de Dios. Pero la prueba nunca viene para destruirte. La tentación viene para destruirte. La prueba, la Biblia dice que la fe es probada. Nosotros vamos a ser probados por Dios. Pero esa prueba que viene de Dios es para ¿qué? Fortalecernos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Y cuando tú terminas esa prueba, aleluya, mira, tú eres un cristiano diferente, más maduro. ¿Ah? Ahora, la tentación viene de parte del enemigo y es para tumbarte. Hay que saber la diferencia. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios da la salida. No hay excusas. Dios da la salida. La salida está. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no la buscamos. Muchas veces entretenemos la situación. Y con el pecado no se juega. Con la tentación no se juega porque vamos a salir quemaditos. Juntamente con la tentación, Dios da la salida. O sea, la salida la tenemos que buscar nosotros. El ejemplo del hombre con la cerveza, él buscó la salida. Dice, espérate, si yo dejo esa cerveza ahí, un poquito más yo voy a tener problemas. Él identificó cuál iba a ser la solución. ¿Cuál es la salida aquí? O me voy yo o se tiene que ir la cerveza. Y como él tiene que cumplir con el trabajo, no se puede ir, pero la cerveza fue la que tuvo que irse. Eso es sencillo. Pero eso lo da ¿qué? Eso lo da el Espíritu Santo, el poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que Dios no iba a hacer es tomar esa decisión por él. Aleluya. Entonces, poder para accionar. El Espíritu Santo nos da el poder para accionar. Entonces, el problema es que muchos queremos, mira, muchas veces ven la palabra poder y simplemente piensan en poder milagros. Dios mío, dame poder para orar por los enfermos. Quiero que sanen. Y eso es bueno. Eso es bueno, eso es un buen deseo. Yo quiero, hermano, que cuando yo ore por un enfermo, quede sano en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ese poder que cuando yo ore por una persona atada, endemoniada, quede libre. Eso es poder de Dios también. Eso es poder. Pero muchos oran por ese poder de milagros, pero no oran por ese poder para obedecer y vivir en santidad. Entonces, ese poder que pedimos muchas veces, que queremos orar por los enfermos, queremos orar por los oprimidos, los que están atados, el drogadicto, para cuando yo ore por ellos, amén, queden libres, amén. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no pedimos por ese poder? Para vencer la carne, poder, amén, para vivir en santidad como Él lo exige.
Poder para andar, ¿qué? En el Espíritu. Porque aquí hay que andar en el Espíritu. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Andar en el Espíritu. Y no satisfacéis los deseos de la carne. Entonces tú tienes que, cuando tú vas a tu recámara, si tú tienes ese tiempo de devoción con Dios y hablas con Dios en esa intimidad, Dios mío, tú tienes que reconocer las áreas deficientes de tu vida, porque todos nosotros tenemos áreas deficientes. Todos nosotros tenemos áreas deficientes. Entonces, el deber de nosotros es buscar fortalecer las áreas deficientes, porque es por esas áreas que el enemigo va a atacar. Él no te va a atacar por la área fuerte. Él va a atacar por las áreas deficientes, por la área de vulnerabilidad. Por donde tú seas vulnerable, por ahí va a venir el ataque. Eso es sentido común. Entonces, tenemos que andar en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, mira, escúchate esto es importante. Porque vuelvo y repito, yo no me he ido del mensaje. El mensaje está centrado en porque es que yo no cambio. Porque es que si yo nací de nuevo no hay fruto. La Biblia nos manda a nosotros a andar en el Espíritu. Y cuando, entiéndase, cuando habla andar, está hablando de vivir. Vivir en el Espíritu. Yo quiero entender, yo quiero creer que los que estamos aquí sabemos ya a estas alturas lo que es vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y lo que se requiere para vivir en el Espíritu. Esas cosas que ya hemos mencionado, buscar de Dios, buscar las cosas de Dios, orar, leer la palabra. O sea, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor, con las cosas del Espíritu, aleluya. Pues eso es lo que hay que hacer. Ocuparnos en eso. Eso es vivir, andar en el Espíritu. Ahora mírate esto. La palabra dice andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Entonces eso me da a entender a mí que cuando tú vives una vida en el Espíritu, se te va a hacer imposible satisfacer la carne. Porque la única manera que tú vas a poder satisfacer la carne es cuando tú andas en la carne. Mira el orden. No dice primero vence los deseos y después anda en el Espíritu. No. Dice anda en el Espíritu y entonces dice y no satisfacéis los deseos. Para no alimentar la carne, tú necesitas andar en el Espíritu. Cuando tú te llenas de las cosas de Dios, la carne no se va a alimentar. El que se va a alimentar es el Espíritu. Cuando tú te empapas de las cosas de Dios, o sea, y seamos razonables, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que tú vas a estar 24/7 en las cosas del Espíritu, porque, hermano, entendemos que estamos en esta tierra, entendemos que muchos trabajamos, entendemos que tenemos familia, entendemos que hay que hacer compras, entendemos que hay que lavar ropa. O sea, no vayamos muy... Pero, ¿qué es lo que está gobernando nuestra vida? ¿Quién está primero en nuestra vida? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, cumpliendo con esas áreas responsablemente, es imposible que tú alimentes la carne. Pero por ejemplo, sabemos que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Entonces tú quieres vencer al mundo, tú quieres vencer la tentación, tú quieres vencer el pecado, pues nosotros tenemos que constantemente renovar nuestra mente con la palabra. Si tú no lees la palabra, ¿con qué tú estás renovando tu mente? O sea, si de esto no hay nada en tu casa y solamente una vez en semana, para los que vienen una vez en semana, ¿cómo pretendemos nosotros entonces vencer al maligno, las tentaciones, el pecado? Es imposible. Entonces tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Entonces, entre más tú te metas la palabra, entre más tú leas la palabra, entre más tú estudies la palabra, menos basura, menos oportunidad va a tener el diablo para trabajar contigo. No es que no lo va a intentar,
pero menos oportunidad va a tener porque tú vas a estar ocupado en las cosas de arriba. Entonces, hoy en día yo creo que esa es la lucha de prácticamente todos. La iglesia es una competencia con el tiempo. Mira, el enemigo busca robarnos el tiempo. ¿A qué le dedicamos el tiempo? Esa es la lucha hoy en día. Esa es la lucha de hoy en día. Es el tiempo. Es el tiempo. El enemigo está ferozmente ahí buscando, amén, entretenernos. Y vuelvo y repito, muchas cosas con cosas que no son pecado, porque no tiene que ver todo con pecado. Pero hay cosas que yo le dedico tiempo que quizás no sean pecado en sí, pero son las que me están alejando de lo que es las cosas de arriba, y por ende voy a tener una vida débil espiritualmente hablando. Y es por eso que me encuentro sin fuerzas. Es por eso que me encuentro que no puedo vencer cuando pensé que iba a poder vencer. Porque hay que andar en el Espíritu. Amén, aleluya. Mira, esto me venía temprano en la mañana, cuando estamos aquí en el ayuno. Cuando me vieron las palabras de Jesús, cuando los padres se iban de regreso a sus casas y él se quedó atrás, y estaba en el templo. Cuando ellos regresaron, que les reclamaron, porque él le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando la mentalidad nuestra no es los negocios del Padre, el enemigo lo va a ocupar con otra cosa. O sea, una persona que nace de nuevo, una persona que ama a Dios, va a amar la obra de Dios, va a amar su vida espiritual, va a amar su salvación, va a cuidar su salvación. Y va a buscar estar envuelto en los negocios. Ahora, si te dejas llevar de esa gente que están en la carne, esto es iglesia, esto es iglesia, esto es iglesia. Pues ¿sabes qué? A mí no me importa que me digan fanáticos religiosos, lo que sea, que esto es iglesia, que esto es iglesia. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Es que yo estoy entendiendo que estamos en los últimos tiempos y que no es tiempo para descuidarme, ni dormir, aleluya, ni estar en muchos entretenimientos. Sí hay que tener un balance. Entiendo que no todo es iglesia, pero tú sabes qué, prefiero estar más metido en las cosas de la iglesia que en otras cosas. Porque se está levantando una generación. Y vienen por ahí el enemigo utilizando a personas. Esto es iglesia, esto es iglesia. Coge un descanso, y haz esto, y haz lo otro, ve para allá, ve para allá. Ok, está bien, cuando te ve entonces en la situación que estés, ya tú sabes la contestación. Jesús dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, nuestra naturaleza cambió. Ahora no es mi voluntad, ahora no me ciño yo, ahora no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de que murió por mí en la cruz. Se trata de mi amo, de mi rey, de mi Señor. Y yo no puedo pretender que el que no le sirva al Señor entienda esto, porque mira, el que no tiene el Espíritu Santo del Señor no va a poder percibir y entender las cosas del Espíritu. La palabra dice, aleluya, amén, porque se tienen que discernir que espiritualmente. El hombre carnal, la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender ni discernir las cosas espirituales. Yo no puedo pretender o que una persona que no está en el Espíritu me entienda. Ni estemos en la misma visión ni en la misma página, porque no lo vamos a estar. Si tú no estás en el Espíritu, tú no estás en la misma página conmigo. Y no vas a ver las cosas del mismo punto de vista mío. Porque las cosas hay que verlas desde el punto de vista de Dios. Y a su nombre. Entonces, dice andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu te recuerda ¿qué? La palabra. Ve, cuando tú estás en el Espíritu y venga ese momento de tentación, el Espíritu te va a recordar ¿qué? La palabra. Como cuando pasó con Jesús en el desierto, el enemigo vino a tentarlo, pero es que escrito está. Escrito está. Te da convicción. El Espíritu te da convicción antes de caer. Te da fuerza para huir. Te da fuerza para cortar relaciones tóxicas. Si esa relación que tú tienes
Y cuando hablo de relación no me refiero a matrimonio, ¿verdad? Relación puede ser cualquier tipo de relación que tú tengas con una persona. Si eso es una relación que no te ayuda ni te suma a tu vida espiritual, hay problemas. Entonces el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para que ir cortando con todo eso. Te va a doler, pero ¿sabes qué? Es necesario. Hay que cortar. Porque si tú no lo cortas, el enemigo te va a cortar a ti. Para renunciar a esos malos hábitos que quieren gobernar nuestra vida, hay que andar el Espíritu. Entonces el problema no es que ya no hay, que no hay espíritu. El problema es quién es el que tiene el control de nuestra vida. Porque el Espíritu está. Porque el Espíritu Santo no obliga. ¿Usted sabía eso? Dios es un caballero. Esto es voluntario. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Entonces, como siempre hemos dicho, la más que tú alimentes es la que va a ganar. Es la que va a ganar. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas cositas, si nací de nuevo, y la Biblia dice que cuando uno nace de nuevo tiene que haber un cambio, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si esos frutos no se están dando, aunque entendemos que es algo paulatino, no es algo inmediato, no es algo que se ve de la noche a la mañana, inmediatamente cambiaste tu vida completa, no, hay cosas que se van a ir moldeando. El carácter se va a ir moldeando a través del Espíritu, pero con mi cooperación también. Todas esas cositas se van a ir moldeando, Dios va moldeando, ¿verdad? Va dándonos forma poco a poco y va, amén, ahí sacando y va ayudando. Pero es un proceso, pero mientras, y todavía no somos perfectos, todavía seguimos en esa rueda, todavía seguimos en la mano del alfarero, y todos los días Dios va trabajando con nosotros. Porque yo no soy el mismo cristiano que era hace un año atrás. Yo no puedo ser el mismo cristiano de un año atrás. Si lo soy, hay problema. Todos los días crecemos, todos los días aprendemos, todos los días Dios nos enseña algo nuevo, todos los días maduramos. A su nombre. Pero el poder del Espíritu Santo está ahí. Jesús el Padre dio una promesa. Esa promesa se cumplió. No estamos solos y no hay excusas. Él dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder es el que nos va a ayudar a entonces tener esa vida que Dios exige y demanda de cada uno de nosotros. Porque Dios no te va a exigir algo a ti que Él sabe que tú no puedes dar. Con el Espíritu Santo se puede. Pero nosotros, amén, trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo. Y después dice, y me serás ¿qué? Testigo. En Jerusalén. Primero los de la casa. Porque hay muchos que quieren ser testigos a las naciones lejos, pero en la casa ya no lo conoce. No, hay un orden. Jerusalén primero, esa es tu casa. Esos son los tuyos, los cercanos. Después vas un poquito más allá, Judea. Después vas un poco más allá, Samaria. Y después, ¿hasta qué? Los confines de la tierra. Pero escuchen bien, escuchen y termino con esto. Algo que es inseparable del nuevo nacimiento y lo que es el Espíritu Santo de nuestras vidas es el testimonio. Él dice, recibirán poder y me serán testigos. O sea, si allá afuera la gente no puede ver que tú naciste de nuevo, hay problema. Si la gente allá afuera no está viendo el testimonio, Jesús dijo, y me serán testigos. La gente tiene que ver. La gente tiene que ver. La gente no quiere escuchar, la gente quiere ver. La gente está harta de escuchar. La gente está harta ya de escuchar. La gente lo que quiere es ver la evidencia. Eso es lo que la gente quiere. O sea, cuando tú le vas a vender algo a alguien, la gente quiere ver ¿qué? Las pruebas. Tú le podrás ver bonito. Oh, mira esto, que si lo otro. Y la gente, yo quiero prueba. La evidencia, que eso que tú me estás vendiendo funciona de verdad. Porque hay gente que tiene labia,
Olvídate, eso es, te hablan y engatusan a la gente, pero la gente quiere evidencia. ¿Ah? O sea, yo no te voy a vender un producto que te hace crecer el cabello y yo calvo. No. La gente va a decir, pero espérate, ¿y por qué tú no tienes? ¿Me quieres vender un producto a mí que a ti no te funciona? Entonces, te voy a vender un producto de adelgazar, pero ellos no ven que yo estoy en línea. Eso como que no funciona. Entonces es querer vender a la gente a Cristo, pero yo te vengo a ti y te dice, tú me estás diciendo a mí que Cristo cambia, que Cristo transforma, que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿qué está pasando? Que they want to see it. Ellos quieren verlo. Ellos no quieren que tú se lo digas. Si tú no se lo dices, pero si ellos lo ven, tú ni se lo tienes que decir. Ellos van a querer. Ellos van a querer lo que tú tienes. Se contrame, wow, pero tú te das de cuenta de fulana. Oye, pero qué. O sea, tú no has dicho nada. Tú no has dicho nada, pero la gente lo ven, la gente lo nota. Wow, pero qué cambio ha dado esa mujer. Oh, pero qué cambio ha dado ese hombre, porque ellos lo están viendo. Y eso es lo que impacta. Y ahí es cuando dice, y me serán testigos. Entonces, si tú eres testigo del poder de Dios, eso significa que tiene que ver que frutos dignos de arrepentimiento, tuvo que haber un cambio. Pero hoy en día es lo menos que estamos viendo. Estamos viendo un evangelio sin cruz. Estamos viendo un evangelio sin cruz. Una fe sin fruto. Gente que se convirtieron, pero las vidas siguen igual. Y yo lo siento mucho, pero ese no es el evangelio que yo veo aquí. El evangelio de Cristo es uno que transforma, que cambia, que se tiene que ver que el cambio. Y si no lo estamos viendo, pues tenemos que examinar todas esas cositas. Porque posiblemente tengamos religión, pero no a Cristo.